Determinación de la variable de investigación y los antecedentes. Antes de avanzar con la definición exacta y la determinación concreta de una variable de investigación, ya estamos en condiciones de esbozar el título de la investigación. Recordemos que el título de la investigación va a estar en constante cambio a modo y a manera de cómo vayamos avanzando en la investigación. Iremos arreglando, fixeando, si es que vale el término, corrigiendo el título de la investigación, pero ya a estas alturas, estando ya bordeando la semana 4 y la semana 5, debemos estar en condiciones de esbozar un título preliminar para la investigación, pero debemos hacerlo siguiendo ciertas pautas metodológicas. Si la investigación es de una sola variable, entonces se debe respetar un cuerpo de redacción y los siguientes colores de textos. Primero va la variable, luego va el conector lógico, luego va el enunciado arquitectónico, finalmente el lugar y el año. Ejemplo, la variable teoría pedagógica de Ausubel, el conector lógico en verde, en el diseño de, el enunciado arquitectónico, espacios educativos de nivel primaria, el lugar y el año, en Lima 2020. El título máximo debe tener 22 palabras y además no se cuentan los conectores. Entonces en este título que hemos esbozado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palabras. No hemos contado los conectores. Esto lo hacemos para cumplir con las normas de la biblioteca UPN y para cumplir con las normas del manual de redacción APA. Entonces, recapitulemos. La investigación, el título de esta investigación se redacta de la siguiente manera, por colores. Y tiene un cuerpo que debemos respetar. Primero debemos colocar la variable en rojo. Luego debemos colocar el conector lógico, que se compone de las palabras en el diseño de. Y luego colocaremos el enunciado arquitectónico, espacios educativos de nivel primaria, que se convertiría para nosotros en el tema de investigación teórica. El enunciado arquitectónico es el tema de investigación teórica, el cual debe aparecer aquí en el título de manera precisa y de manera concreta y específica. Mientras más específico esté este enunciado arquitectónico, mejor. Mientras más específico esté esta variable, mejor. Y finalmente aparece en morado el lugar y el año. Bueno, entonces ahora sí nos metemos a conversar sobre la determinación de la variable. Ya tenemos 3 semanas trabajando en ella, así que ya estamos en condiciones de determinarla de manera concreta y de manera específica. Necesitamos que la variable sea específica. Mientras más específica sea en una investigación cualitativa, es mejor. Nos genera un dominio más preciso del fenómeno que queremos estudiar. Por lo tanto, el error que podemos encontrar a estas alturas, después de haber batallado ya 2 semanas intentando determinar una variable, es el siguiente. Es posible que ya hayamos reconocido hasta el día de hoy cuál de los grupos de problemas es el más importante a resolver, y a partir de ese grupo de problema, profundizándolo, apareció la posible variable. Pero esa posible variable aparece siempre primero en un campo muy genérico, de una manera muy general. Yo tengo que ir poco a poco, crítica tras crítica, intentando determinarla, especificarla y concretarla mucho más. Tenemos este ejemplo. Aquí tenemos una variable genérica, teorías pedagógicas del aprendizaje humano, en el diseño de espacios educativos para el nivel primario en Tarapoto 2020. La variable teorías pedagógicas del aprendizaje humano es una variable todavía genérica, porque existen miles de teorías pedagógicas del aprendizaje humano y nosotros no podríamos estudiarlas todas, porque eso significaría que necesitaríamos más tiempo para empezar y luego ya casi estaríamos haciendo una maestría en teorías pedagógicas. Saldríamos casi pedagogos después de haber hecho esta investigación. Y ese no es el objetivo. El objetivo solamente era determinar lineamientos teóricos de diseño, conocer cómo se comporta el fenómeno. Por lo tanto, nosotros deberíamos seguir ahondando sobre las teorías pedagógicas e intentar achicar esta variable, intentar hacerla más pequeña, más concreta, más específica. La solución, ¿cuál sería? Esta variable genérica se convierte en específica cuando hacemos lo siguiente: teoría y método pedagógico Montessori. En la teoría y el método pedagógico Montessori forma parte de las 21.000 teorías pedagógicas del aprendizaje humano, pero en este caso ya es mucho más concreta y más precisa. El método Montessori es una variable mucho más específica del mundo de la pedagogía que solo compete el aprendizaje de niños menores de 12 años. Solamente vamos a estudiar y conocer ese fenómeno de comportamiento, la teoría y método pedagógico de Montessori.
en el diseño de espacios educativos para nivel primario en Tarapoto 2020. Esta es la manera como se hace una variable más específica. De genérica se convierte en una variable mucho más específica. Luego tendremos que darle el sustento teórico formal a todo lo que hemos hecho. En esta semana nos vamos a dedicar a darle ese sustento formal. Ya conocemos que es una revisión documental. Ya hemos experimentado la semana pasada previamente qué cosa es hacer una revisión documental. Ahora, con ese conocimiento vamos a abordar la búsqueda de 5 antecedentes teóricos generales y 5 antecedentes teóricos arquitectónicos. Los 5 antecedentes teóricos generales nos van a servir para sustentar de manera técnica y metodológica, científica además, el tema de investigación teórica, ¿no? Para eso sirven estos 5 antecedentes. Por lo tanto, estos antecedentes pueden ser investigaciones científicas, artículos científicos, libros también podrían ser en algún momento, tesis de maestría o doctorado, siempre y cuando aborden el tema de investigación de una manera teórica. Ojo, aquí no podemos usar tesis de grado, tesis para titularse de arquitecto, que hablen de proyecto arquitectónico. No, ese tipo de documentos acá no nos sirven. Acá lo que nos sirven son aquellos documentos que hablan y que abordan el tema desde un punto de vista netamente teórico, sin tocar el objeto arquitectónico, sin tocar planos, cortes y elevaciones. Entonces necesitamos nosotros buscar básicamente artículos científicos, que son los más adecuados para acá. Las investigaciones científicas también, sobre todo de maestría o doctorado, pero siempre y cuando lo aborden desde una manera teórica. Incluir un mínimo de 2 libros o documentos equivalentes como manuales o guías para complementar el vacío teórico y para terminar de saldar el cuerpo teórico que necesitamos para entender cómo se comporta teóricamente el fenómeno. Por otro lado, necesitaremos encontrar 5 antecedentes teóricos arquitectónicos, ya no generales, sino arquitectónicos. Estos deben ser investigaciones científicas o artículos científicos, tesis de grado o maestría, siempre y cuando aborden el tema de investigación de manera arquitectónica. Es decir, aquí sí necesitamos tesis de grado de proyecto arquitectónico, tesis para obtener el título de arquitecto en donde se haya diseñado arquitectura. Y en ese sentido, debemos tener mucho cuidado en la búsqueda de esos documentos, porque estas tesis de grado de proyecto arquitectónico deberían ser de proyectos análogos o muy similares al objeto arquitectónico que yo voy a diseñar. Mientras que la cuestión teórica no necesita ser precisa en el objeto arquitectónico, la cuestión arquitectónica sí lo necesita. La cuestión teórica general es suficiente con encontrar investigaciones que aborden el tema desde un punto de vista teórico y genérico, pero mientras los antecedentes teóricos arquitectónicos necesitan tener precisión y llegar a una realidad lo más parecida posible al fenómeno de estudio. Eso implica que los proyectos, las tesis de proyectos arquitectónicos que debemos escoger deben ser de alguna manera análogas, no tienen que ser exactamente iguales, no tienen por qué ser exactamente iguales, pero sí por lo menos tendrían que tener un comportamiento similar o análogo finalmente al tema de investigación que yo voy a investigar, que yo voy a determinar. Por lo tanto, en algunos casos también, por cuestiones de vacíos teóricos en las búsquedas, solo en aquellos casos muy peculiares donde el tema de investigación arquitectónico es sumamente peculiar, sumamente especial, y se encuentra muy poca información acerca de esta situación, entonces se permitirá, ¿no?, que las tesis de grado de proyecto arquitectónico seleccionadas sean de otra índole arquitectónica, quizás distinta al objeto que vamos a terminar diseñando en taller de proyectos 9. Bueno, en este caso solamente se aceptarán en aquellas tesis que tengan esta peculiaridad. El resto de tesis necesariamente deben ajustarse al lineamiento genérico, que es encontrar 5 tesis de grado de proyecto arquitectónico con investigaciones muy similares, muy análogas a la que terminaremos nosotros investigando en el curso tanto de proyecto de tesis como en el curso de taller de proyectos 9. No se olviden que los antecedentes y la revisión documental se sigue respetando las mismas condiciones y los mismos lineamientos, ¿no?, de la clase pasada, que es buscar en buscadores oficiales de UPN, ESCO sobre todo, que tengan 20 años de antigüedad, buscar en inglés y en castellano, usar la búsqueda de palabras clave. Si es que encontramos restricciones porque no encontramos casi nada, vamos al Google Académico o a Redalyc, etc.